la segunda clase que me corresponde este segundo registro. Creo que ya todos, pues, el programa ahí está diseñado con los objetivos que vamos a abordar en la clase. Ustedes pueden revisarlo nuevamente. El libro de texto es la obstetricia de Williams, pues ahí el tema está bastante ampliado. Este tema es muy importante porque algo que tiene que ver también con el embarazo es la forma en cómo una paciente va a volver a la normalidad. Es decir, cómo una paciente, después de haber adquirido todos esos cambios que ustedes aprendieron en lo largo de sus clases anteriores, tiene que volver a la normalidad, porque todas estas pacientes tienen que tener esos cambios naturales que vayan a hacer que pase de un estado gravídico a un estado no gravídico. Vamos a revisar que eso es lo que se conoce como puerperio. Si en algún momento el audio o la presentación deja de pasarse, por favor avísenme que es por problemas de conexión. Revisen bien sus micrófonos, por favor les pido que estén en silencio. Si tienen dudas o preguntas, pues como en las clases anteriores, hacérmelas saber en el momento que estamos pasando la presentación o al final de la clase. Vamos a comenzar a definir lo que es el puerperio. El puerperio va a ser todo aquel periodo en el que se van a producir ciertas transformaciones, y esas transformaciones tienen que ser progresivas, que van a ir de un orden tanto anatómico como funcional, de manera paulatina, para que todas aquellas modificaciones gravídicas vuelvan a un estado no gravídico. Este periodo se va a lograr por medio de modificaciones, ¿verdad? Que van a llevar como fin, pues, regresar a la paciente a un estado normal. ¿Por qué? Porque la paciente no puede quedarse, ¿verdad?, con ese exceso de modificaciones que sufrieron en el momento del embarazo, y tiene que cambiar. Pero este cambio no va a ser un cambio repentino, no va a ser un cambio de manera abrupta, sino que tiene que ir de manera progresiva. Y es por eso que en el puerperio existe una clasificación. ¿Por qué es importante la clasificación? Porque ustedes van a aprender que dependiendo del tiempo que se da después del parto, es cuando nosotros podemos identificar ciertas complicaciones donde en un momento pueden ser más frecuentes en un estado o un periodo del puerperio que en otros. Por eso el puerperio se clasifica en tres: en un puerperio inmediato, en un puerperio mediato y en un puerperio tardío. En el puerperio inmediato, pues, es aquel que va a comprender las primeras 24 horas después del alumbramiento de la placenta. ¿Cuándo empieza el puerperio? Media vez alumbre la placenta después de un parto, desde esa es la hora cero donde se cuenta el puerperio. Por ejemplo, si una mamá da a luz a las 12 del mediodía, nace el bebé, y a las 12:30 alumbra la placenta, desde las 12:30 es la hora cero donde se cuenta el periodo puerperal. Es decir, desde ahí. Desde ahí a las primeras 24 horas, es decir, a las 12:30 del mediodía del siguiente día, se considera como el puerperio inmediato. El puerperio mediato va a ser después de las primeras 24 horas, o sea, de las 12:30 del día siguiente hasta 7 días después. Si fue un lunes, pues hasta el siguiente domingo. Y el puerperio tardío va a ser del 8º día, es decir, la siguiente semana, hasta 42 días después del alumbramiento de la placenta. Es decir, de más o menos lleva como 5 o 6 semanas. El puerperio completo dura 6 semanas, que son 42 días. 24 horas para el puerperio inmediato, 7 días para el puerperio mediato y 5 semanas para el puerperio tardío. Como les explicaba, esto es importante porque hay ciertas complicaciones que se puedan dar, donde saber en qué momento se coloca la paciente me va a permitir poder identificar complicaciones más severas que otras. Vamos a ver cómo es que se dan esas transformaciones o esos cambios de un estado gravídico a un estado no gravídico. Vamos a empezar con cambios intrauterinos, que son los más importantes o los más representativos, y posteriormente vamos a ver los cambios extrauterinos, donde otras partes del cuerpo pues van también a sufrir cambios. Los cambios uterinos, vamos a empezar con los vasos uterinos. Recordémonos, como yo les decía en las clases anteriores, que el útero tiene la única habilidad de crecer
en tan poco tiempo como 9 meses de más o menos 8 centímetros hasta más o menos 40 centímetros. 38, 40 centímetros puede crecer el útero. ¿Pero por qué puede crecer? Porque tiene una irrigación, como la arteria uterina, que la arteria uterina no es un vaso recto, no es un vaso longitudinal, sino que es un vaso helicoidal. Esto le permite a la arteria uterina poder elongarse y permitir una mayor vascularización. Los vasos extrauterinos disminuyen hasta alcanzar el tamaño que tenía antes del embarazo, que más o menos dijimos que el útero mide 8 centímetros. Esto se va a permitir porque los vasos uterinos se van a cerrar, se van a colapsar por cambios yalinos, que van a hacer que se reabsorban estos vasos que se crecieron, que aumentaron de grosor, de manera gradual, y van a ser sustituidos por vasos pequeñitos, por vasos sanguíneos que nosotros conocemos como las arterias helicoidales. Van a quedar algunos vestigios, vean, porque recordémonos que el útero no va a quedar inocuo de cada embarazo que vaya sufriendo la mujer, sino que van a quedar ciertos vestigios de vasos sanguíneos grandes que van a persistir durante muchos años, pero que no tienen una función, sino que son como su nombre lo dice, van a ser remanentes que quedan de cada embarazo que la mujer vaya a ir sufriendo y que va haciendo que el útero poco a poco vaya envejeciendo. El cuello uterino, pues, es de los órganos que más sufre cambios. Recordémonos que el cuello uterino, de pasar de estar completamente cerrado, de permitir la entrada de algo que pueda medir menos de 1 centímetro, tiene que dilatarse hasta 10 centímetros para poder permitir el paso de un feto o de un bebé. Por eso es que este es el que sufre la mayor cantidad de cambios. El orificio cervical se va a contraer de manera lenta. Después del parto, yo quiero hacer una fotografía, vea cómo durante el parto, ¿verdad? El cuello se dilata 10 centímetros, más o menos 8 horas después, el cuello cervical va a empezar a regenerarse en las partes que sufrieron mucho mayores cambios. 8 días después, el cuello cervical va a sufrir hipertrofia, un poco de hipertrofia, para intentar como cerrarse poco a poco. Aquí está una fotografía de 14 días postparto, o sea, 2 semanas, cómo el cuello se va contrayendo poco a poco y va disminuyendo la luz de ese cuello cervical hasta llegar a los 3 meses postparto, que es cuando se finaliza el cierre completo del cuello cervical. El orificio cervical, pues, al final de la primera semana va a reducir su diámetro y va a aumentar su espesor, ¿verdad? Y poco a poco van a salir depresiones que se van a conocer como laceraciones que pueden quedar de manera permanente, ¿verdad? Que son cambios, como les digo, el cuello cervical de una mujer antes del embarazo es puntiforme, es cerrado, es un cuello bien puntiforme. Posteriormente, ese cuello cervical, después de haber dado a luz, ya no va a ser puntiforme, sino que se vuelve horizontal o elongado, así como se ve en la fotografía de los 3 meses postparto. Por eso es que cuando ustedes le hagan la citología a una mujer que ya tuvo bebé, ya no van a encontrar el cuello cervical puntiforme, sino que lo van a encontrar horizontal. Y en una mujer que no ha tenido bebé, van a encontrar el cuello cervical puntiforme. Es por eso que les mencionaba que esto, el haber tenido un bebé, deja una secuela que va a ser permanente, que obviamente es un cambio anatómico normal, pero que va a estar ahí presente. El segmento uterino inferior. El segmento uterino inferior es la parte que se conocía en una no embarazada como el istmo. Esta parte, cuando la mujer se embaraza, ya no se llama istmo, se llama segmento uterino inferior. Y crece a medida va creciendo el embarazo, pero tiene menor vascularización. Por eso, cuando hacemos una cesárea nosotros, el lugar donde se hace el corte del útero, que se llama histerotomía, es a nivel del segmento uterino inferior, porque nosotros sabemos que en este lugar hay menor cantidad de vasos sanguíneos y por ende, pues va a tener menor sangramiento. Este segmento se va a contraer, se va a retraer poco a poco, pero como tiene menos cantidad de sangre y menos fibras musculares que las demás partes del cuerpo del útero, lo va a hacer con menor energía, con menor capacidad. Por eso
es de los lugares que pueden sangrar después del parto. Después del parto, el segmento uterino inferior es el que más problemas nos da de sangramiento postparto debido a que tiene menor capacidad para contraerse. Y dijimos que después del parto, pues este segmento que antes era istmo se convierte en segmento uterino inferior, pero en el postparto se tiene que volver a convertir en el istmo. El útero. El útero, pues ya sabemos que en una embarazada puede tener un tamaño de más o menos 34, 36 centímetros, pero es porque está ocupado por el líquido amniótico, por el feto y por toda la placenta. Pero inmediatamente se da la expulsión de la placenta y el feto, obviamente, el útero se contrae. Se contrae para evitar sangramientos y esto es debido a las fibras musculares que el útero tiene. De estar a nivel costal, ¿verdad? Está por debajo de las costillas, poco a poco se va a ir contrayendo hasta llegar, después del alumbramiento de la placenta, a nivel del ombligo, es decir, de la cicatriz umbilical. Es cuando nosotros decimos que el útero a ese nivel mide 20 centímetros. Cuando ustedes estén en la recuperación del trabajo de parto, cuando una paciente ya ha parido, la obligación de ustedes al estar en ese lugar es evaluar que el útero se encuentre al nivel de la cicatriz umbilical. Si nosotros encontramos un útero por debajo de la cicatriz umbilical o por arriba de la cicatriz umbilical, eso nos está traduciendo en que hay un problema, en que hay alguna patología o alguna enfermedad que se esté presentando. Entonces, es importante ustedes, cuando estén en la recuperación examinando a las pacientes puérperas postparto, para darles el traslado a hospitalización, que le estén examinando el nivel del útero. Constantemente, pues el útero va a ir contrayéndose, poco a poco va a ir disminuyendo de tamaño. El primer día se va a encontrar a nivel de la cicatriz umbilical. Al sexto día de haber tenido el parto, pues se va a encontrar en el punto medio entre la sínfisis del pubis y la cicatriz umbilical, donde nosotros decimos que está para 16 centímetros. Y al más o menos a los 10 días o después de la primera semana, el útero ya está intrapélvico. Es decir, si usted palpa un útero después de los 10 días a nivel de la cicatriz umbilical o para 16 semanas, significa que hay un problema. Significa que algo se está complicando. Y esto le va a servir a ustedes cuando estén en la unidad de salud evaluando a las pacientes que les llegan puérperas, porque la inscripción de la puérpera es en los primeros 7 días. Pero cuando llegan después de los 7 días y usted al examinarla le palpa un útero muy grande, pues es un problema y tiene que referirla al hospital o tiene que pasársela al ginecólogo para que le examine y poder definir qué es lo que está pasando. La endometrio pues se va a cubrir de serosa, vea, la decidua funcional se va a desprender para que solo quede la decidua basal y esto lo hace por un aspecto isquémico, es decir, por isquemia. Por isquemia es que el tejido se va a empezar a desintegrar. Durante el puerperio inmediato, es decir, las primeras 24 horas, el útero pesa aproximadamente 1000 gramos, es decir, 1 kilo. Y en la primera semana, ¿verdad? Va a pesar 500 gramos. Cuando finalice la segunda semana, va a pesar más o menos 300 gramos a 100 gramos. Recordémonos que el útero, su peso normal son 70 gramos. Ven como de 70 gramos puede llegar a pesar hasta 1000 gramos. El número de células pues no va a disminuir, ¿verdad? No disminuye porque las células en el útero, como les explicaba en la clase de cambios fisiológicos, el útero no crece por hiperplasia, crece por hipertrofia. Entonces, en las células que crecieron por hipertrofia no se pueden desintegrar, sino que lo único que van a hacer es disminuir su tamaño a un tamaño normal, que dijimos que el útero mide 8 centímetros. Y también el tejido conjuntivo que se formó para permitir un crecimiento más grande del útero va a tender a disminuir. Los entuertos. No sé si alguno de ustedes ha escuchado esta palabra, pero es bien común en los pueblos. Pero los entuertos es una palabra científica, que es el útero puerperal, que son aquellas contracciones tónicas que se van a dar en un útero puerperal. Es decir, después del alumbramiento de la placenta, si usted le toca el útero a la paciente a nivel de la cicatriz umbilical, la paciente refiere que le duele.
que, ay, me duele, doctor, no me toque porque siento que me duele mucho, que está bien contraído. Esa contracción tan intensa, vigorosa, se llama entuerto. ¿Por qué es importante? Porque después del alumbramiento de la placenta y el nacimiento del bebé, el útero queda sangrando, porque los vasos sanguíneos quedan como al descubierto, quedan desfacelados. Entonces van a empezar a sangrar hacia el cuello cervical y es lo que usted ve como sangramiento postparto. Entonces el entuerto es el útero con una contracción tan intensa para cerrar esos vasos sanguíneos que están sangrando y permitir que la paciente pues no se vaya a complicar. Se ha descrito que en las pacientes multíparas estos entuertos son más vigorosos. ¿Por qué? Porque la paciente multípara, es decir, la que ha tenido más de 2, 3 hijos, el útero puede quedar un poco flácido debido a los partos previos y generar un mayor sangramiento. Pero el cuerpo es inteligente y obliga a la multípara a que este entuerto o esta contracción sea mucho más intensa. A medida el recién nacido empieza a succionar, pues este entuerto tiende a ser un poco más vigoroso por la estimulación de la oxitocina. Eso lo van a ver en su clase de lactancia materna. Cuando el feto succiona, libera oxitocina, y esa oxitocina, que es la hormona que permite la contracción del útero, pues ayuda a que este entuerto sea más vigoroso. Pero al tercer día va a disminuir esta contracción, la paciente va a sentir más alivio y obviamente porque después de las primeras 24 horas el riesgo de desangramiento pues es un poco menor. Los loquios, ¿qué son los loquios? Me imagino que ya lo han escuchado una vez en el hospital. Cuando nosotros hablamos de loquios, estamos hablando de aquel desprendimiento, ¿verdad? De la decidua funcional del útero, que es la que permitió el crecimiento del feto, a nivel vaginal, ¿verdad? Y este sangramiento, ¿verdad? Que lleva tejido puede constar de eritrocitos, por eso se ve con sangre, decidua desprendida, que son células que se cayeron, que se formaron de la placenta, del líquido amniótico, de los restos placentarios, células epiteliales y bacterias, porque las bacterias de la vagina, como ya el feto ya nació, pueden ascender a la cavidad uterina o ascienden, mejor dicho, porque el cuello está permeable, el cuello cervical está completamente abierto y puede permitir el paso de bacterias normales de la vagina hacia el útero. Pero para impedir que colonice estas bacterias el útero, que es una cavidad estéril, y se dé una infección puerperal, que esa infección puerperal yo se la voy a dar en la gineco 2, lo que hace el cuerpo es desprender esas bacterias en forma de loquios. Entonces, cuando usted ve ese sangramiento en una paciente posparto, ese sangramiento es necesario para que todas esas células, todos esos detritos celulares y esas bacterias puedan desprenderse y dejar al útero completamente limpio. Por eso es importante recomendarle a la paciente, explicarle que el sangramiento es normal, que tiene una cantidad normal y que debe usar toalla sanitaria. Los loquios tienen ciertas características porque no son iguales. No pueden ser sangre todo el tiempo, sino que van a variar. Y van a variar dependiendo del tiempo, de la etapa del puerperio. La primera etapa, ¿verdad? Que son los primeros 3 días, que incluye al puerperio inmediato y al puerperio inmediato, se llama loquius rubra. Estos nombres son latinos. Loquius rubra, que son aquellos loquios que son rojos, ¿verdad? Porque tienen sangre, tienen decidua necrótica, porque recordémonos que el útero produce isquemia para poder disminuir de tamaño y tejido de granulación para empezar a regenerarse. Entonces, los primeros 3 días usted ese sangramiento lo va a ver rojo, rojo, rojo. Posteriormente, a la primera semana, usted va a cambiar ese loquio y se va a llamar loquius serosa. Estos loquius serosa es que tienen el sangrado ha disminuido y lo que ha aumentado es el exudado. Es ese exudado de células que se están regenerando que se van a ver como algo amarillento, como una serosa. Los va a ver que la paciente dice que usted le pregunta después de la primera semana de haber tenido a su bebé, usted le pregunta cómo está el sangrado y ella le dice pues es menos, pero ya no es rojo. Y si usted le pregunta qué color es, ella le dice es como amarillo, es como amarillento,
es como cafezoso. Eso se llama loquius serosa y es natural porque ya la sangre ya disminuyó y lo que está haciendo la decidua es exudar para poder terminar de regenerar. Esto dura más o menos 3 semanas. De la tercera semana a la sexta semana se llama loquius alba. Los loquius alba son aquellos loquios o aquella secreción que ya no es amarillenta, sino que como su nombre lo dice, es blanco. A eso se refiere la palabra alba. Es blanco porque tiene más mucosa. Es decir, es cuando la célula ya está regenerada y lo que empieza a producir es moco. Ese moco para poder proteger a la cavidad uterina y eliminar la cantidad de leucocitos que se puedan producir necesarios para que el útero vuelva a su estado natural. Entonces, ven que los ensangrados hay que explicarle a la paciente que no todo el tiempo, las 6 semanas postparto va a ser igual, sino que va a ir cambiando. Y usted va a saber ahora por qué. Si usted encuentra loquius rubra en la semana 3, 2 o 6, algo malo está pasando. Entonces, este es un punto importante para que usted identifique un problema en su paciente puérpero. El endometrio pues se va a regenerar 2 días a 3 días después del parto. Vea la decidua, que la capa funcional dijimos que es la que se va a caer, la más superficial, que se va a necrosar y se desprende en forma de loquios. Y la capa basal es la que permanece íntegra, que va a dar origen al nuevo endometrio, como en cualquier paciente, como lo que ustedes aprendieron en el ciclo menstrual. La capa basal es la que va a permitir un nuevo crecimiento endometrial. Esto es rápido, ¿verdad? Esta regeneración es rápida, excepto donde se insertó la placenta, porque recordémonos que a donde se inserta la placenta hay mayor tejido necrosado y por eso la regeneración va a ser un poco lenta. Y es aquí donde, al ser lenta la regeneración después del parto, en las primeras 7 días, puede haber un sangramiento, y si hay un sangramiento, el origen más común es donde se insertó la placenta. Y decimos que es un sangramiento de origen y de inserción placentaria, ¿verdad? A eso es importante para poder identificar el problema. A la semana, pues el epitelio se recubre. A la tercera semana, el endometrio ya está completo. Y normalmente hay una endometritis fisiológica, ¿verdad? Que es natural. La paciente puede decir, fíjese, doctor, que yo todavía siento como cólicos y ya llevo 2 semanas de haber parido o 3 semanas. Eso es natural. No es porque esté teniendo entuertos, ni es porque esté teniendo contracciones. Es que el endometrio se está regenerando y puede dar un proceso inflamatorio porque tiene leucocitos y darnos un poco de dolor. Y eso se le llama endometritis fisiológica. Donde dijimos que donde se insertó la placenta, pues es el sitio que más se va a tardar en regenerarse, tarda 6 semanas, y su imperfección o su regeneración imperfecta es lo que causa hemorragia, ya lo dijimos, y como se va a dar después de los 7 días de haber parido, es una hemorragia de origen puérpera tardía, es decir, en el puerperio tardío, después del 8º día. Eso es lo que sufre el útero, como ven, es el que más sufre cambios para poder adaptarse a un útero normal, que dijimos que mide 8 centímetros, que pesa 70 gramos y que sus arterias son bastante pequeñas y helicoidales. Pero ¿qué pasa fuera del útero? Porque así como en los cambios fisiológicos de la adaptación materna, todo el cuerpo de la mujer cambió para adaptarse a un embarazo, igual todo el cuerpo de la mujer va a volver a cambiar para adaptarse a un estado no gravídico. La vagina, pues la vagina es blanda y fácilmente distendible porque por ahí pasó un bebé de más o menos 50 centímetros y que pesaba 3 kilos y que tenía una cabeza de 35 centímetros. Hace poco, ¿verdad? En un turno que tuve, había una paciente que no permitía el examen vaginal porque ella refería que le dolía, que me duele cuando me meten los dedos, y a mí me dijeron que no me iban a estar examinando porque yo tengo dolor cuando me examino. Pero cuando nosotros le dijimos, pero ¿y usted qué cree que le va a salir por la vagina? Le va a salir un bebé. Y ya se dio cuenta cuánto pesa un bebé. Cuando le dijimos que pesaba 3 kilos, que medía 51 centímetros, que la cabeza medía 35, la paciente se asustó y pidió cesárea. Bueno, al final lo tuvo vaginal.
porque obviamente se fue adaptando en el trabajo de parto. Pero después del paso del parto, cuando, como le hicimos episiotomía, ¿verdad? Y había que suturar la episiotomía debido a que la vagina sí era un poco cerrada, trabajamos de manera natural. O sea, trabajamos sin que la paciente se quejara, preparándole la episiotomía, tocando, distendiendo la vagina para poder hacer una mejor sutura. Y la paciente ya no se quejó. Y yo le explicaba y le decía, y ya no siento dolor, no me duele, lo que me está haciendo no me duele. Y todos entendimos que era porque ya había pasado un feto que era grande y que la paciente se adaptó a ese dolor. Entonces, por eso la vagina después del parto queda fácilmente distendible. Es bastante lábil, ¿verdad? Para la movilización. Su estado natural lo va a recuperar 3 semanas después del parto y el introito, que es la salida de la vagina, va a permanecer abierto. Y van a permanecer lo que conocemos como carúnculas mirtiformes, que son vestigios del himen. Entonces, una paciente que no ha tenido bebé, usted va a encontrar el introito completamente cerrado. Lo va a encontrar cubierto completamente por los labios menores y como un orificio cerrado, o sea, como en vertical, ¿verdad? Cerradito, cerradito. Pero después del parto, el introito no vuelve a ser normal. Esa salida de la vagina ya no queda completamente cerrada, sino que queda entreabierta, como que fuera un círculo, no tan grande, ¿verdad? Pero queda abierta, ya no se vuelve a cerrar. Y eso es debido al paso. Y entre más hijos tiene la mujer, el introito queda más abierto, más abierto y más abierto. Entonces, esto es importante que usted le diga a la paciente porque a veces piensan que va a volver a la normalidad la vagina y no va a volver a la normalidad. Va a quedar con esa secuela. Las vías urinarias, ¿verdad? Que de las que sufre mayores cambios porque el útero al ser tan grande descansa sobre los uréteres, golpea la vejiga y eso permite que la vejiga expulse orina. La vejiga, pues de una puérpera tiene mayor capacidad, ¿verdad? Puede retener hasta 500, de 500 a 700 cc de orina y es relativamente insensible a la presión intravesical. Es decir, las mujeres posparto tienen globo vesical. Y esto es debido a que cuando se dio el nacimiento del bebé, el feto traumatiza la vejiga. Entonces la vejiga se vuelve por un par de días insensible a esta presión, o sea, se llena, pero la paciente no le dan ganas de orinar. Cualquiera de nosotros con 300 cc de orina en nuestra vejiga nos dan ganas de ir al baño. La mujer puérpera puede llegar hasta 500 y no le dan ganas de orinar. Y es porque la vejiga se vuelve un poco insensible debido a ese trauma del parto. La dilatación de la pelvis y los uréteres, como estaban dilatados en el embarazo, ustedes lo vieron en su clase, pues van a volver a la normalidad. Entonces se genera una gran cantidad de orina. Hay un aumento en el filtrado glomerular porque la sangre que estaba fuera, ese volumen sanguíneo que la paciente adquirió de casi el 40%, del gasto cardíaco el 50%, tiene que volver a la normalidad. Entonces, la única forma de perder volumen del cuerpo es a través de la orina. Entonces, este volumen que se adquirió se va para el riñón, se filtra en el riñón, llega a la vejiga y la vejiga se distiende. Entonces, es por este alto filtrado glomerular que se va a dar en la primera semana del puerperio. Se ha descrito que la paciente puérpera puede orinar hasta 3 litros de orina diarios, cuando cualquiera de nosotros lo más que puede orinar es 1000 ml. Pero la paciente tiene más deseo de orinar. Lo que usted puede hacer para poder disminuir este globo vesical y que la paciente pueda orinar en las primeras horas postparto es permitir la deambulación temprana. El libro le dice que cuando una paciente deambula de manera temprana, estimula a la vejiga para que vuelva a la normalidad, que la paciente en las primeras 24 horas pueda miccionar. También permitirle que se levante al baño, porque la sensación de orinar en el baño puede darle un mayor paso y que la paciente orine mejor. El peritoneo y la pared abdominal, pues después del parto, pues quedan bastante flácidas. Queda bastante flácido, bastante blando. Las fibras de colágeno del abdomen tienden a romperse, por eso se forman las estrías. Y esta pared abdominal que albergó a un útero que midió 34, 36, 40 centímetros, en otros puede ser más grande,
va a quedar completamente blanda. Y es porque los músculos de los rectos abdominales están blandos, están flácidos. Esto normalmente va a volver a la normalidad en las 6 semanas postparto, pero siempre van a quedar como un remanente, porque los músculos tienen que volver a tener la tonicidad. Queda un remanente de exceso de piel y pueden quedar estrías gravídicas como cicatrices que después de ser rojas se van a volver anacaradas, se van a volver un poco oscuras, y esto es debido al proceso de cicatrización. Estos músculos atónicos nos van a dar la facilidad de que la paciente tenga diástasis de los rectos abdominales, y son aquellas pacientes que vemos así. Esta es una paciente en la primera figura que no ha tenido bebé. Vean cómo los músculos permanecen bastante tónicos, bastante firmes. En el posparto de esta paciente, pues ya los músculos pierden su tonicidad y estos se vuelven mucho más abiertos, mucho más atónicos, y eso me da paso a lo que se llama diástasis, cuando los músculos se separan en su parte central, y esto permite la protrusión de hernias. Hay mujeres que después del parto tienen hernias umbilicales que después el cirujano tiene que corregirlas, pero con el pasar de los años pueden volver a formarse porque la pared queda flácida. Por eso les digo yo que el embarazo no es que no deja una secuela, va a dejar una secuela, y entre más embarazos va teniendo, estas complicaciones pueden ser mucho más severas. La sangre, ¿verdad? Y los líquidos tienden a volver a la normalidad también. Se ha descrito que los leucocitos en una mujer embarazada puede llegar hasta 15.000 y es completamente normal. Y en una puérpera puede llegar hasta 30.000 y es completamente normal. Yo les enseñaba que donde se tienen que fijar no es en la cantidad de leucocitos, sí, es menor a 30.000, sino que es en la cantidad de neutrófilos, que tienen que ser menor al 80%. Entonces, en la puérpera van a encontrar leucocitosis de 20.000, 25.000, que a cualquiera nos asusta. Ya hemos tenido interconsultas de medicina o cirugía por puérperas con estos leucogramas, pero nosotros nos fijamos en los neutrófilos. Si los neutrófilos están abajo del 80%, es un hemograma completamente normal, o es una leucocitosis completamente normal y fisiológica, cosa que ustedes tienen que aprender y no olvidarse. La hemoglobina, pues, y el hematocrito, después del nacimiento del bebé se da una pérdida completa de sangre, ¿verdad? Toda esa sangre que se pierde en el parto, ustedes no tengan miedo, la paciente se está preparando para ese sangramiento. Tengo residentes que se asustan cuando ven ese montón de sangre, pero yo les digo, tranquilos, que la paciente está preparada. Hay un sangramiento que ya se lo voy a enseñar en la clase de hemorragia postparto, que es anormal, pero la mayoría de partos, en el 90%, van a cursar con un sangramiento normal, aunque se vea abundante. Y esto nos va a permitir que haya un descenso de la hemoglobina y el hematocrito, ¿verdad? Esto es algo completamente normal. Pero se ha descrito que a la segunda semana de haber tenido el parto, la hemoglobina se normaliza a valores completamente arriba de 10 miligramos por decilitro. Entonces, no tengan miedo que una paciente puérpera tenga hemoglobina de 8, 9, porque en 2 semanas va a volver a tener hemoglobina arriba de 10, sin ningún tratamiento. La transfusión sanguínea solo está indicada en hemoglobinas menor a 7 en una puérpera con síntomas. Por lo demás, no se preocupen cuando vean un hemograma de una puérpera que les llegue a ustedes de 5 o 6 días con hemoglobina de 8, 5, 9, no la tienen que referir, no la tienen que transfundir. Déjenla que ella siga su curso normal. Usted le repite el hemograma en 2 o 3 semanas, la hemoglobina está completamente normal junto con el hematocrito. Y el fibrinógeno y la velocidad de eritrosedimentación a la primera semana se va a normalizar. Recordémonos que en el embarazo estaban aumentados, el fibrinógeno arriba de 300 y la velocidad de eritro pues está arriba de 20. En el puerperio pues sigue igual hasta la primera semana. Esto es importante que se lo diga usted a la paciente, porque la paciente, su pregunta más frecuente, doctor, ¿y yo voy a perder peso? Porque yo me siento que todavía, la gente dice que sigo embarazada y ya le ha pasado, y creo que a cualquiera de nosotros, a mí ya me ha pasado, llegan las pacientes puérperas y yo les pregunto, ¿y para cuándo está tu bebé? No, si ya lo tuve, porque se ven todavía con abdomen, se ven todavía distendidas, y esto es algo completamente normal, que puede pasar en algunas mujeres.
Pero después del parto, la mujer va a perder de más o menos 5 a 6 kilos después del nacimiento del feto, después del nacimiento de la placenta y con la hemorragia que la paciente sufre después del parto, que es algo normal, la paciente pierde entre 5 a 6 kilos. Recordémonos que en el embarazo la paciente gana entre 12 a 15 kilos de manera natural. Por la orinada que da la paciente o la micción que hace en las primeras 24 horas, ahí va a perder de 2 a 3 kilos. ¿Ven qué importante es que la paciente orine? Para que pierda de 2 a 3 kilos. Y después del parto, más o menos 6 meses después, el excedente se ha descrito que una paciente que da lactancia materna, lo único que le va a quedar de este embarazo, del exceso de todo, dijimos que hay una secuela, es de 1.4 kilos, es decir, más o menos 3 libras, cosa que la paciente lo puede perder con dieta. Entonces, este excedente o esta pérdida de peso puede ser mucho más rápida entre más lactancia materna de la paciente. Por eso es importante promover la lactancia materna. El sistema digestivo, ¿verdad? Es el que, de los que más tarda en volver a la normalidad debido a que todavía hay un incremento de progesterona y debido al parto que ha tenido la paciente. El aparato digestivo pues está un poco hipotónico. Todavía el tubo digestivo está hipotónico, todavía hay estreñimiento, todavía hay un retardo del tránsito intestinal y pueden existir hemorroides que ya existían en el embarazo, pero que en el posparto pueden persistir. Pero se ha descrito que más o menos entre la segunda y la cuarta semana las hemorroides tienden a volver a la normalidad en la gran mayoría de los casos. En casos extremos o severos, pues necesita la ayuda de un coloproctólogo. Pero en las primeras 72 horas la paciente puede tener estreñimiento, puede que todavía ya no vaya al baño, se puede preocupar, más si ha sido un procedimiento quirúrgico como una cesárea, pero usted no se preocupe, usted explíquele que esto es algo normal, que en los primeros 3 días la paciente puede tener estreñimiento y que no se preocupe, pero que lo que tiene que hacer es permitir una deambulación temprana como con la micción y el consumo de líquidos, porque los líquidos van a permitir que las heces se ablanden y que pueda permitir una evacuación. El aparato respiratorio, yo les enseñaba que se modifica, ¿verdad? Por el aumento del diafragma. Esa elevación del diafragma permite que muchos cambios se den a nivel del aparato respiratorio, pero que no se modificaba la capacidad vital. Entonces, el aumento del volumen residual sin modificar la capacidad vital, pues va a seguir siempre igual. El aumento de la ventilación en reposo y el consumo de oxígeno en las primeras semanas postparto pues, se va a dar debido a que como la paciente ya no tiene el embarazo, ya tiene que volver a sacar toda esa gran cantidad de CO2 que puede haber adquirido y aumenta la ventilación. Pero este es algo natural, que teníamos una alcalosis respiratoria, pues tiene que volver a un estado normal, porque esta alcalosis respiratoria se va a perder debido a que la paciente ya no tiene un embarazo por el cual mantener esa alcalosis respiratoria, que era un proceso natural. Las hormonas, vean que es importante, los estrógenos, vean la progesterona, tienden a volver a la normalidad en los primeros 10 días. La progesterona pues va a disminuir debido a que la placenta ya no está y se ha descrito que en los primeros 5 días la progesterona está normal, los estrógenos, perdón, y la progesterona a los 10 días. La gonadotropina coriónica humana y el lactógeno placentario se ha descrito que en las primeras semanas ya no es detectable, pero hay estudios que dicen que la beta-HCG puede todavía estar detectable hasta 4 a 6 semanas después del parto. Y es lo que yo les explicaba a sus compañeros en tutoría, que a veces hay médicos que toman prueba de embarazo, que es la beta-HCG, en sangre o orina, después del parto. No creo que haya alguna indicación, a menos que sea una mola hidatidiforme. Pero no hay indicación si tuvo un parto natural o una cesárea para hacer o tomarle una prueba de embarazo. Pero si le toma usted la prueba de embarazo, tenga por seguro que le va a salir positivo. Y ya nos han referido a la paciente por otro embarazo cuando hace una semana acaba de parir. Eso es imposible, imposible. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque la beta-HCG todavía en sangre puede ser detectable hasta 4 a 6 semanas. Entonces, en esas 4 a 6 semanas, que son lo que dura el puerperio, no les anden tomando prueba de embarazo a la paciente porque les va a salir positiva, le van a hacer pensar a la paciente que está embarazada porque ya nos ha pasado
y obviamente esto no es cierto. La hormona tiroidea y el cortisol, pues a la primera semana va a volver a la normalidad. Si ustedes ven, todas las hormonas a la primera semana vuelven a sus estados normales debido a que la placenta, que era la que provocaba ese incremento de hormonas, ya no está en el cuerpo. La mama, perdón, la mama es el único órgano de la mujer que en lugar de disminuir a su estado normal, es la que va a modificarse a su estado más de mayor crecimiento, que es el Tanner 5, porque el crecimiento mamario se mide en Tanner 1 al 5. La mayoría de mujeres no embarazadas están en el 4. El mayor crecimiento de la mama se ve en el estado puerperal, que es el Tanner 5, que es cuando pasa una mama no lactante, ven aquí lo que esta foto yo se las puse en la anterior clase, a una mama lactante que está congestionada. Las mamas van a aumentar de tamaño. Ellas tienen que incrementar porque ellas son las que van a permitir la lactancia. Esta descarga de leche en la mama, esta congestión mamaria nos puede dar una reacción febril que no va a superar los 38 grados ni va a superar las primeras 24 horas. Es decir, que cuando tengan una paciente en las primeras 24 horas con una temperatura de 38 grados con las mamas congestionadas, usted puede decir que es congestión mamaria por lo que ha tenido fiebre. Pero después de las primeras 24 horas, si la paciente ya está febril, ya no es la descarga mamaria lo que está causando fiebre, sino que otra causa que tiene que ir a buscar. Esta ingurgitación se da porque la mama se va a vasodilatar, ¿verdad? Los vasos mamarios se van a congestionar porque hay un gran flujo de líquido por ahí entre más o menos el segundo y el cuarto día. Por eso que en las primeras 24 horas la mama posiblemente no descargue leche. Y es algo normal. Las pacientes se preocupan, es que no me baja la leche, que no me baja la leche, y se mentalizan que no van a poder. Pero yo les digo que esto es cuestión de tiempo, porque los vasos mamarios tienen que dilatarse. Entonces, yo les digo, espérese el segundo o al tercer día, ya va a ver que su bebé va o que la leche le va a salir. Cabal, a los 2-3 días la paciente hasta con diapers porque está la mama tan congestionada y empieza a brotarle la leche. Esto es algo natural que lo tiene que explicárselo a la paciente para que no se sienta ansiosa de que no va a poder dar lactancia materna. El calostro, lo van a ver en la clase de lactancia materna, pues el calostro es la primera secreción de leche que sale por el pezón, ¿verdad? Es rica en un montón de sustancias que las van a ver ahí. Tiene inmunoglobulina, lactosa, ácidos grasos, los primeros 5 días, y que la prolactina es la que favorece la producción de la leche y la oxitocina es la que favorece la eyección de la leche que se ha formado. El ciclo menstrual, ¿verdad? El ciclo menstrual, que es una parte muy importante, el ovario, pues durante el embarazo está en reposo, está descansando por más o menos 9 meses, pero tiene que restablecerse. ¿Cuándo se va a restablecer? Cuando la prolactina, que es la hormona que produce la leche, descienda a valores normales, que esto se va a producir después de los 6 meses postparto. Si la paciente no da lactancia materna, la prolactina va a descender mucho antes y el ciclo menstrual se va a regenerar. Se ha descrito que en el primer mes después de haber dado a luz, si la paciente no da lactancia materna, el ciclo menstrual vuelve a despertar. Y en 2 meses después de haber tenido su parto la paciente, ya el ciclo está regenerado y hay producción de óvulos. Y es por eso que hay embarazos tan tempranos que necesitamos que la paciente planifique. Porque ya hemos tenido pacientes que en los primeros 6 meses postparto se vuelven a embarazar. Estos son embarazos de alto riesgo porque tienen periodos intergenésicos bastante cortos, pero es porque no dieron lactancia materna y el ciclo se ha regenerado. Si la paciente no da lactancia, en 4 a 6 semanas después de haber dado a luz, el ciclo menstrual vuelve a la normalidad, vuelve a producir óvulos y si la paciente tiene relaciones sexuales, como la gran mayoría tiene antes de las 6 semanas, puede quedar embarazada. Ahí sí. Y es por esto. Vean, la prolactina, que es lo que el niño está, cuando succiona, se está produciendo en el hipotálamo. Esta prolactina
inhibe a la GNRH, ¿verdad? Al inhibir a la GNRH, pues en la hipófisis anterior no se produce LH ni FSH. Esto obliga al ovario a que no produzca estrógenos y progesterona y por ende no hay ovulación y el útero permanece intacto. O sea, el útero permanece sin estimulación para darse los cambios del ciclo menstrual. Pero si no da lactancia materna, la prolactina se inhibe y el hipotálamo empieza su ciclo normal de GNRH, LH-FSH y el ovario despierto. Entonces, esos son los cambios naturales que la paciente va a tener durante su puerperio. ¿Cuánto dura este tiempo? 6 semanas. 6 semanas donde la paciente tiene que explicarle, ¿verdad? Que no tiene que tener relaciones sexuales, que tiene que comer adecuadamente, no tortilla con queso, no chocolate, sino que puede comer de todo. Es más, ayer me preguntaba una paciente en mi clínica y me decía, doctor, y yo qué puedo comer, solo tortilla con queso, mi mamá ya compró un montón de chocolate y yo le decía, es que eso no tiene que comer, puede comer de todo lo que usted quiera se lo puede comer, huevo, queso, pan y todo. Porque todavía hay lugares muy arraigados con la cultura de que solo pueden comer tortilla con queso y chocolate. Más ustedes si se van a unidades de salud en cantones o pueblos, ahí está más arraigada la tradición. Entonces, este cambio natural no se va a dar si la paciente no vuelve a su estado normal en cuanto a la alimentación y a su rutina normal. Ahora, esta parte de cuidado postparto se las traigo para que ustedes puedan orientarse en qué tienen que hacer en el caso que los dejen en la recuperación o en hospitalización. Un día ustedes van a ser internos y esta clase les va a servir porque van a saber en qué momento poder tratar a una paciente puérpera, que son los que van a rotar por la hospitalización. El puerperio inmediato, pues dijimos que es un periodo de las primeras 24 horas, es el de más alto riesgo, ¿verdad? Para una paciente. Es el estado crítico, ¿por qué? Primero porque la paciente todo lo que vivió embarazada, pues va a volver a la normalidad y el sangramiento puede ser muy intenso. La madre normalmente va a permanecer en la sala de recuperación 2 horas y es ahí donde se va a evaluar, se le va a colocar profilaxis para evitar la hemorragia y es donde la paciente se le coloca oxitocina. La complicación más frecuente que sufre la paciente después del parto es la hemorragia. Ya dijimos que el útero va a empezar a sangrar y si ese útero no hace entuerto bueno, la paciente sangra, se puede chocar y la paciente se puede morir. Por lo cual debemos valorar los signos y síntomas que nos van a obligar a poder saber en qué momento la paciente se nos está complicando. Pero si la paciente cursa 2 horas de manera normal, pues se puede estabilizar o está estable y se puede referir a la sala de hospitalización. ¿Qué va a evaluar usted en estas pacientes que están en la sala de recuperación después del parto? O muchas permanecen, si se fijan ahora, en la cama donde parieron, permanecen en recuperación, pero igual usted las tiene que estar examinando. Los signos vitales son cada 15 minutos. Y usted va a evaluar, pues lo primero, el nivel de conciencia. La paciente está consciente, está alerta. ¿Cómo lo hace? Pues hablándole, señora, ¿cómo se siente? ¿Cómo está? Eso, si la paciente le responde adecuadamente, pues la paciente obviamente está bien. Pero si usted le pregunta y la paciente no le responde y no está dormida, puede que algo malo esté pasando. Y tuvimos un caso en el hospital de maternidad, en el 2017, donde una paciente, pues, me la llegaron a reportar porque me decían, mire, deje la interconsulta con psiquiatría a la paciente de la cama tan, ya estaba puerta. Y yo le decía, ¿y por qué? Le decía, si la paciente acaba de parir y estaba bien. No, doctor, me dijo la enfermera, porque la paciente está hablando ahí locura y media, que quiera a su mamá, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo, pero qué raro si la paciente estaba bien. Y le pregunté al residente y le digo, ¿y ya vio a esa paciente? Y me dijo, sí, está bien, pero sí quizá la vamos a dar interconsulta con psiquiatría, porque quizás está en una depresión postparto. Y yo, bueno, la voy a ir a ver. Cuando la fui a ver, no era una depresión postparto. La paciente, cuando le quitamos la sábana, y es cierto, la paciente estaba gritando que quería a su mamá, que hermano vení, que no sé qué, o sea, estaba empezando a delirar, era porque cuando le quitamos la sábana, porque yo la vi pálida, era un charco de sangre lo que estaba en la paciente. Entonces la paciente no deliraba porque tuviera un problema psiquiátrico, deliraba porque estaba en choque. Cuando le tomamos la presión tenía 40/20 de presión arterial, o sea, la paciente estaba completamente chocada por una hemorragia postparto
y tuvimos que activar el código rojo, que es otra cosa que les voy a enseñar en la clase de hemorragia por parto. Pero es importante el nivel de conciencia. La paciente tiene que estar bien, tiene que responderle bien y usted tiene que hablarle, ¿verdad? No solo llegar a tomarle los signos, sino que hable con la paciente para saber que ella está bien. Pues la presión arterial hay que tomársela, ¿verdad? Ahí hay monitores, pero si no, tómesela con estetoscopio y con tensiómetro. La frecuencia cardíaca tiene que estar abajo de 100, la presión arterial tiene que estar arriba de 90-50. La frecuencia respiratoria y la temperatura tienen que estar normales, la diuresis puede que esté ausente, ¿verdad? Si la paciente no tiene sonda, no va a estar orinando. Ya le dije que en las primeras 24 horas puede que no orine, pero ofrézcale usted un pato si quiere orinar. Si tiene sonda, porque ha sido una cesárea, pues tiene que ver que haya orina que le esté cayendo, vea, en la zona. Hay que valorar la hemorragia genital, es decir, hay que descubrir a la paciente. Yo sé que muchos de ustedes tal vez pueden sentir pena o puedan sentir pena ajena, les digo yo, vea, que es cuando yo no le quiero ver los genitales a la paciente porque posiblemente sienta vergüenza. Pero créanme que cuando la paciente sabe que usted lo está haciendo para evaluar su estado de salud, no les va a decir completamente nada. Bueno, a mí jamás me ha pasado a mí o he visto que una paciente se niegue posparto a un examen genital porque les explicamos que es para valorar el sangrado, para ver que estén bien. Entonces ustedes le quitan el pamper, ¿verdad? Porque la mayoría de veces le ponen pamper o la sábana, le descubren la sábana y revisan si el sangramiento es normal o hay un sangramiento que saca hasta coágulo, que es el anormal. Esto fue lo que pasó con la paciente que les conté. Nadie le examinó los genitales, o bueno, el externo y el interno le ponía que el sangrado era normal porque no le descubrían la sábana. Entonces, obviamente, después me los levanté al interno y al externo porque digo, ¿cómo es posible que en sus narices una paciente se esté complicando tanto? Bueno, la paciente estuvo a punto de morirse. Gracias a Dios está bien. Pero es porque nos inventamos a veces, o a veces por pena, pero usted no sienta pena. Descúbrale la sábana, quítele el pamper y véale los genitales. Revísele que esté con un sangrado. Hay un sangrado que es normal, es un sangrado en chorrito, escaso, vea, que no llena, pero aquel sangrado como chorro, con coágulos, repórtelo, vea, porque la paciente se puede estar complicando. Hay que ver que el útero esté contraído, ya les expliqué que tiene que estar a nivel de la cicatriz umbilical. Si usted lo palpa muy arriba, muy grande, arriba de 20 centímetros, o muy pequeño abajo de la cicatriz umbilical, algo malo está pasando. Entonces, repórteselo al residente o repórteselo al interno, o si usted ve que el interno no hace nada y es de aquellos internos que le da pena, vaya usted y dígale al residente, doctor, mire, yo veo que esta paciente no está bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sobre sus hombros puede caer que una paciente se complique y se muera. Ya ha pasado. En el puerperio se han muerto pacientes por un sangramiento que no lo identificamos. Y si se le hizo una episiotomía, que ahora ya no se le hace, pero sí pueden sufrir desgarros y hay que suturarlos, véale los genitales, póngase guantes, véale, ábrale los labios y vea que la sutura esté bien, que no esté edematizada, que no esté negra, que no esté sangrando. O sea, son características importantes que usted tiene que revisar en toda paciente que ha tenido un bebé. ¿Por qué? Porque esto le va a salvar la vida a una paciente, porque esto la va a poner en un nivel de estabilidad. Y si se está complicando, pues usted va y reporta, porque la atención temprana o la identificación temprana del problema le puede salvar la vida a una mamá. Y son signos vitales, no son signos visuales. Hace poco, en una comida que tuvimos con los cirujanos, hablamos, vea, de que, bueno, haciendo chistes de los pacientes que se mueren, pero en la hoja de signos 120-80, 120-80, 120-80 de presión arterial. ¿Y cómo es que se murió teniendo una buena presión arterial? Obviamente son signos visuales, ¿verdad? Son signos que no los hemos tomado, inventados. Pero yo les voy a dar una recomendación. En una paciente, bueno, en ninguno tendría que ser, pero en el caso de ginecología, no se inventen los signos vitales. Tómenlos, nada cuesta, hay monitores. Si usted no anda estetoscopio, no anda tensiómetro, hay monitores, pero no se los invente. No se los invente
porque esto puede traducir en una complicación. Y le vuelvo a explicar y le vuelvo a decir, una identificación temprana del problema puede salvarle la vida a una embarazada o a una puerta. Bueno, esas son las primeras 2 horas, ¿verdad? Las primeras 2 horas, la paciente está bien, se va para hospitalización. Las primeras 24 horas, los que roten de turno por hospitalización tienen que saber qué paciente ha dado a luz y si está en sus primeras 24 horas, pues hacer lo mismo que hicimos aquí. Tal vez ya no estarle revisando tanto, sino que por lo menos tomar los signos vitales, platicar con la paciente, preguntarle si está bien, si está caminando, etc. Después de las primeras 24 horas es el puerperio inmediato. En el puerperio inmediato, en el puerperio tardío, vamos a evaluar el estado general, los signos vitales, el dolor, ¿verdad? Si hay dolor, dónde hay dolor, o si el dolor ha disminuido. Es normal que la paciente sienta un poco de dolor todavía, porque estamos en las primeras etapas del puerperio, pero tiene que ir disminuyendo. Y es la característica importante. Usted le tiene que preguntar, señora, ¿le duele más que ayer o menos que ayer? La mayoría le va a decir, no, me duele menos. Ah, eso significa que la evolución es muy buena, ¿verdad? Pero si le dice, me duele más que ayer, entonces algo malo está pasando. Hay que ver que el útero, ¿verdad?, esté a nivel de la cicatriz umbilical. Hay que ver los loquios, ya les explicaba, el olor y el color, ¿verdad?, que sea rojo, que no haya mal olor de los loquios. Los loquios no huelen a nada, huelen a sangre. Pero en algunos se pueden complicar o infectar y tener un olor fétido. Hay que ver las heridas, tanto la episiotomía como la herida operatoria. Hay que descubrir la herida para cuando se vaya de alta, ver que la herida vaya suturada, no esté sangrando, no haya un hematoma. Hay que ver si ya orinó o ya defecó. Si ya, es normal, normalmente tiene que haber orinado. En las primeras 24 horas tiene que haber orinado. Y a defecar, pues 3 días se puede tardar, aún se les da de alta sin haber defecado y la paciente pues sabe que en 3 días va a defecar. Y las mamas, ¿ve? Hay que ver que estén con su lactancia, o sea, hay que ver que les esté saliendo leche después de las primeras 24 horas. Esto por eso les decía que les va a servir cuando sean internos. ¿Cuándo le van a dar de alta a una paciente ustedes que ha parido? Pues, ¿cuáles son los requisitos? Si una paciente, ¿verdad?, ya cumplió primero las horas, en un posparto vaginal les damos 24 horas de estancia hospitalaria. Si ya las cumplió y todo lo anterior está bien, entonces se va de alta. 48 horas para la paciente postquirúrgica, tanto la postcesárea, ¿verdad?, como la que se le hizo algún procedimiento o alguna intervención después del parto. Entonces, 48 horas después se van de alta. El sangrado tiene que estar leve a moderado, ¿verdad? No es que no vaya a ir, se va a ir sin sangrado, o sea, se va a ir sangrando porque el sangrado dura 6 semanas, ya lo dije. Tiene que haber salida de calostro, la herida operatoria o la episiotomía tienen que estar normales, los signos vitales tienen que estar normales, no tiene que ir no tiene que ir hipertensa, no tiene que ir hipotensa, no tiene que ir taquicárdica, no se tiene que ir febril. Y, importante, planificación familiar ofertada. Oigan la palabra que les pongo, ofertada. No es que la tiene que aceptar. La paciente tiene el derecho de decir si la quiero o no quiero planificación familiar. Pero la obligación suya y la obligación mía es ofertarle un método de planificación. ¿Por qué? Porque ya dijimos, si le falla la lactancia materna, esa paciente se va a embarazar en las primeras 6 semanas postparto o muy probablemente antes de los 6 meses postparto. Por eso tiene que seguir planificando y explicarle la importancia de la planificación. Si ella le dice que no, usted pone una nota, se le oferta planificación y paciente no acepta. ¿Por qué? Porque ya ha pasado que hay pacientes que se van de alta, llevan un tiempo y antes de los 6 meses se embarazan. Se embarazan, tienen un embarazo de alto riesgo, se complica y cuando revisan el expediente, las auditorías, tanto del Ministerio de Salud como de la Fiscalía, lo que ven es, el doctor la vio en el puerperio, el médico de la unidad de salud, y no le ofertó planificación familiar. O sea, la culpa es suya por no haberle ofertado planificación familiar. Actualmente, en este país tenemos un problema, que toda la responsabilidad de las complicaciones de los pacientes es médica. O sea, aquí el paciente nunca tiene la culpa, cuando eso no es cierto, ¿verdad? Tanto ustedes como yo
tenemos obligación con el paciente, pero el paciente también tiene responsabilidades. Pero lastimosamente estamos en un sistema donde el médico casi siempre va a tener la culpa. Si la paciente no planifica, es culpa del médico. Si la paciente se complica, es culpa del médico. Si la paciente se siente, no va a sus controles, es culpa del médico. O sea, entonces hay cosas que deberían de cambiar, pero actualmente siempre es responsabilidad médica. Y en el caso de la planificación familiar, usted tiene que ofertarla. Y si no la acepta, pues la paciente ya queda sobre su responsabilidad. Tiene que llenar el CLAP. Este es el CLAP que se llena, ¿verdad? Cuando la paciente se va de alta, esta es la hoja de control perinatal. La primera parte tiene que traer de la unidad de salud, no sé si ven el puntero, pero la segunda parte es después del parto y la última parte es del puerperio. Entonces, en el puerperio solo teníamos que llenar esta parte, porque la demás parte tuvo que haberle llenado el médico que atendió. Ahora todo esto se da una en físico, que es la de la paciente, una queda en el expediente y se hace en el sistema, que es el sistema SIS. No sé cuántos de ustedes ya lo han revisado. Algunos tienen que aprenderlo porque de interno lo van a tener que hacer en el sistema, pero el sistema SIS. Y el de la par es el partograma, este ya no se llena en físico porque el sistema de SIS, que es el sistema integrado el sistema de información integrada, ya tiene el CLAP, el partograma, perdón, incorporado. Entonces se va llenando y lo hace automáticamente la máquina. Pero la parte del CLAP, el físico, sí se tiene que llenar. ¿Qué es esto? Vean, es la parte que le corresponde a ustedes. Vean la posición del parto, la episiotomía, si hubo desgarros, si se le puso oxitocina, la placenta, si fue una ligadura precoz o no, qué medicamentos recibió en el trabajo de parto, los datos del recién nacido, quién atendió el parto, tanto el médico, quién atendió al neonato, y aquí dice puerperio. ¿Ven? En ese puerperio tienen que agregarle los días del puerperio con sus signos vitales y el egreso materno, ¿vean? ¿Qué día se le dio de alta? Y la anticoncepción, ¿ven que es importante? ¿Me dio consejería? Sí. Método elegido, aquí están muchos métodos que la paciente puede elegir. Si la paciente, o sea, usted no le puede poner nunca ninguno. O sea, si usted le dice método elegido, ninguno, significa que usted no hizo su trabajo. Y casi siempre no existe ninguno, sino que el que la mayoría de las pacientes elige, si no elige un método hormonal u otro método, elige el método natural. Y aquí dice método elegido natural. Entonces usted siempre le va a poner natural si la paciente no, doctor, no quiero. Y que va a poner, no, yo me voy a cuidar con mi pareja, yo voy no vamos a tener relaciones. O sea, la abstinencia. La abstinencia es un método natural. Entonces aquí le pone natural. Es decir, nunca puede poner ninguno. Siempre la paciente se va a ir con algo. Pero aunque sea natural, tiene que la paciente decirle que eso va a utilizar. Entonces en el CLAP tiene que ir con eso porque si no, significa que usted no hizo un buen trabajo. Recomendaciones del puerperio. La paciente se va a ir de alta. ¿Qué le va a recomendar? Primero, una mujer puérpera necesita alimentarse. Ya dijimos, no solo tortilla con queso. La mayoría de veces cuando son varones se ganó la gallina, le dan sopa de gallina y si es niña, no le dan nada. Pero usted le tiene que decir, no, igual, sea niño o niña, tienen que tomar sopa de gallina. Sopa de gallina, sopa de res, sopa de frijoles, lo que quiera. La paciente puede alimentarse con lo que desee. Solo evitar alimentos que le den distensión, ¿verdad? Porque algunas pacientes, ciertos alimentos le provocan reflujo, acidez, malestar estomacal. Eso los tiene que evitar. Pero de ahí puede darle cualquier tipo de alimento. Yo le preguntaba a un pediatra, porque antes les estoy hablando de un par de años atrás, algunos pediatras nos decían que no le recomendáramos a la puérpera que comiera pescado o mariscos y que no comiera frutas que fueran ácidas como piña, fresa, porque esto provocaba reacciones anafilácticas en el bebé, podía provocar reacciones alérgicas. Pero actualmente se ha descubierto que esto no es cierto. La paciente puede comer mariscos y no es que el marisco se le vaya la leche, se le van a ir las proteínas de la comida. No es que la comida le pase directamente a la leche. Es decir, hay muchos tabú que también como médicos estamos rompiendo. Tiene que recomendarle pues descansar. La paciente que no descansa es la paciente que permanece con los nervios alterados. Las primigestas son más frecuentemente sufren de insomnio, porque como les da miedo dormirse, y
y que su bebé se complique, casi no duerme. Pero usted tiene que explicarle que cuando el bebé esté dormido, ella tiene que descansar para reponer sus fuerzas. No es que la paciente, yo siempre les digo, cuando tienen al bebé, dicen las pacientes, ya voy a descansar del dolor. Y yo siempre les digo, va a descansar del dolor del parto, pero ya nunca más va a volver a dormir porque tiene un bebé que cuidar, ya sea que esté pequeño y cuando sea grande y aún cuando sea adulto, tiene que tener esa responsabilidad. Entonces hay que recomendarle a la puérpera que descanse cada vez que su bebé está descansando para recuperar fuerzas, beber mucha agua, pues ya lo dijimos, tanto para la lactancia materna como para mejorar el tránsito intestinal, y tiene que pedir ayuda a la casa. Ahora, gracias a Dios, si ustedes ven, tenemos a los familiares que nos acompañan en el trabajo de parto. Entonces el familiar se da cuenta de lo que la paciente sufre. Entonces, en ese momento que están con los familiares, usted que está allí con ellos, tiene que hablar con el familiar y decirle, mire, cuando la paciente dé a luz, ¿verdad? Tiene que ayudarle en la casa, tiene que ayudarle en los quehaceres de la casa, más que todos los hombres, o las mamás ya lo saben, ¿verdad? La mamá de la paciente, sin que usted le diga nada, ella sabe que le va a ayudar, pero la mayoría de hombres, que son los papás, a veces no dimensionan esa necesidad, pero tiene que tener ayuda porque obviamente el cuidado de un bebé requiere bastante responsabilidad. Aquí hay otras, pues la actividad física, la actividad sexual tiene que posponerse hasta 6 semanas posparto, tiene que tener actividad física, tiene que caminar, a un posparto tiene que caminar porque eso le va a ayudar. Hay que enseñar para la lactancia y pues hay que registrar todos los síntomas de alarma. Esto es pues que las cicatrices de la episiotomía se deben lavar 2 o 3 veces al día con agua y jamón y mantenerse bien sequita. Debe ir a sus controles, tiene que explicarle que tiene que ir a un control puerperal en los primeros 7 días y a los últimos 40 días para poder que todo esté bien. Y las relaciones sexuales no deben reiniciarse, ¿verdad? Más o menos hasta los 42 días postparto. ¿Cuáles son los síntomas de alarma que va a hacer que la paciente regrese? Pues si tiene fiebre. Si la paciente tiene fiebre, usted tiene que decirle que tiene que ir a pasar consulta. Si hay inflamación en la zona de la herida, más que todo en la cesárea, ¿verdad? Si ve que está inflamada, si ve que está dolorosa, si le sale secreción purulenta, pues tiene que decirle que tiene que regresar. Si hay dolor, enrojecimiento en las mamas están congestionadas, ¿verdad? Pero si esa congestión se acompaña de dolor, se ponen rojas o se ponen duras, tiene que decirle que tiene que pasar consulta. Si hay cefalea intensa, visión borrosa, fotofobia, si la presión arterial es mayor a 140/90, si el sangrado vaginal va aumentando en vez de ir disminuyendo, o si los lóculos se vuelven fétidos, la paciente tiene que consultar. Y si usted le encuentra cualquiera de estas cosas en la unidad de salud, tiene que referirla a un hospital de segundo nivel. ¿Por qué? Porque si una paciente tiene cualquiera de estos síntomas y usted no la refiere, puede complicarse la paciente y la responsabilidad va a ser suya por no haberla mandado. Y a las 6 semanas, pues, tiene que evaluar los signos vitales, ¿verdad? En todo control tiene que tomar los signos vitales, evaluar las mamas que estén lactando, vigilar que los cambios del embarazo pues hayan desaparecido completamente, ¿verdad? Obviamente que haya perdido peso, que la presión esté normal, puede ver que la hemoglobina esté normal, puede ver que el abdomen ya no esté distendido, que ya el útero esté en su tamaño normal, que el sangrado esté ausente, o sea que todos los signos que aprendimos ya hayan desaparecido. Y monitorizar el uso de la planificación familiar. Es decir, que si la paciente elige un método, vigilar que lo esté utilizando. Y si la paciente no eligió ningún método porque esperó hasta ese momento, tiene que ofertarle un método que a la paciente pues le ayude para que no tenga bebés. Y con eso pues finalizamos este tema. Puede parecer un poco largo, pero porque hemos metido algunas cosas de recomendaciones, más sin embargo la literatura es la obstetricia de William, ahí están todas esas recomendaciones, igual en los lineamientos del MINSA